mis hermanos, muy buenos días. Vamos entonces a disponernos para esta gran enseñanza que hoy el Señor nos tiene preparado en el libro de Mateo capítulo 5, versos del 31 al 32. Pueden ubicarse allí. Y hemos estado tratando, o el Señor por medio de su escritura nos ha mostrado las inconsistencias que se han venido presentando, y no ha sido de hace poco en el pueblo de Israel, sino de hace varios siglos atrás, ¿sí? En el pueblo de Dios se han venido presentando estas diversas inconsistencias, y para tal solución hemos visto que el reino de Dios ha visto fundamental enviar a su representante prometido. ¿Para qué? Para dar solución y la correcta directriz a estas diversas irregularidades que se han venido presentando. Porque esto estaba dando una mala imagen y una imagen distorsionada de lo que el reino de Dios solicita de su pueblo. La distorsión era porque aquellos que deberían estar guiando al pueblo de Dios adecuadamente, hablando de los maestros, conocedores de la verdad de Dios, estos maestros de Israel, por el contrario, su guía no era a favor de Dios, sino era en contra de Dios, en contra de su Señor. Y el Señor Jesucristo, hemos visto que ha venido siendo o ha mostrado una importante imagen de Él como el intérprete por excelencia, el Rey, como lo hemos visto en el Evangelio de Mateo. Su representación en medio del pueblo de Israel era fundamental para arreglar estas diversas inconsistencias pues que se han venido presentando en el pueblo. Y era importante su dirección, ¿sí? El darle la correcta dirección a lo que el pueblo de Israel, pensando que estaban actuando correctamente, era fundamental que el rey de este pueblo viniera para poder dar la correcta dirección y la manera en cómo ellos deberían pues comportarse ante Dios. Y por ello fue necesaria su participación. Y recordemos que dice el inicio del Evangelio de Mateo en el capítulo 1, en el versículo 21. Dice: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces era importante la venida de este representante, de esta segunda persona de la Trinidad, del Mesías, ¿sí? Porque había una grave relación de su pueblo con Dios, ¿sí? Entonces por eso era vital que esta persona que pertenece a Dios viniera y pusiera el orden correcto que el pueblo de Dios debería tomar delante de su Señor. Dar claridad, ¿sí? Y claramente pues había algo más de raíz que debería solucionarse, y solamente el sustituto perfecto lo podía realizar, ¿sí? Y también de una vez ir haciendo las mejoras necesarias frente a muchas prácticas irregulares que el pueblo estaba realizando, que hoy, y ya lo hemos visto, y hoy vamos a ver una de esas. Por eso era notoria su obra en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Y ya hemos visto desde que el Señor subió al monte, ha estado contrastando pues las incorrectas prácticas que el pueblo de Israel ha hecho, y una de esas prácticas, y que el mismo Señor Jesucristo, Él hace la invitación de manera como una prioridad que debería realizarse antes de buscar y desarrollar tales características que nosotros hemos estado mirando desde las bienaventuranzas, era reconocer la distancia que sus vidas habían tomado fuera de Dios, porque han estado totalmente apartados de Él. El volverse a Dios comenzaría con un genuino arrepentimiento. Todo esto primero debe conllevar a un genuino arrepentimiento. Es lo natural que el discípulo de Cristo debe tomar o realizar todos los días. Debe compungirse, debe dolerse de actuar a Dios por tradición.
que es lo que se estaba realizando en el pueblo de Israel, pero no se estaba haciendo por amor. Esto era una de las cosas que deberían mejorarse, compungirse por actuar de una manera tradicional y no por amor. Y es por ello que ameritaba darle tal claridad del verdadero escriba e intérprete, como lo hemos estado viendo, ya que los grandes maestros que enseñaban de forma distorsionada la verdad de Dios, el reino de Dios, estaban dando una imagen correcta, y era correcto y necesario que ese representante del reino de los cielos viniera y abarcara todos estos temas, y uno de esos temas que ya hemos venido observando, hoy vamos a ver uno de esos temas importantes, que era el tema del divorcio. Y de esta forma vamos a abordar este pasaje el día de hoy. Nuestro primer tema, que se encuentra en el versículo 31, vamos a responder a la pregunta: ¿qué fue dicho frente al divorcio? Y terminaremos con el versículo 32 respondiendo a la pregunta: ¿qué dice el Señor o qué dice el reino de Dios, ¿sí?, frente al divorcio? Y este segundo versículo lo vamos a subdividir en dos temas de la siguiente manera. El primer punto va a ser las graves consecuencias sin fundamento, y por último la consideración permitida o adecuada. Entonces, hermanos y iglesia y quien nos visita, oremos para que el Espíritu Santo nos muestre nuestra falta y la corrección que debemos tomar frente a este pensamiento o ideas incorrectas frente al tema del divorcio, y cómo debemos ver correctamente el matrimonio. Y así, por medio de esta enseñanza, seamos redarguidos, exhortados, advertidos, animados, consolados e instruidos para parecernos cada vez más a nuestro gran Maestro y Señor Jesucristo. Entonces, oremos. Les invito a que inclinen su rostro y pongamos este tiempo en manos de nuestro Señor, a quien hoy vamos a honrar. Señor, gracias por permitirnos este día estar reunidos como iglesia. También nos visitan personas, Señor, e imploramos tu misericordia para que hables a cada uno de nuestros corazones y nos muestre la necesidad, Señor, y que debemos corregir frente al reino de Dios, a tu reino, Señor, que estamos obrando incorrectamente, como el pueblo de Israel lo estaba realizando. Pero hoy tenemos una claridad correcta en tu obra, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poder vindicarnos, Señor, y poder actuar para la gloria y la honra tuya, porque nos has permitido, Señor, una salvación grandísima en tu obra perfecta. Gracias por este momento y guíanos, Espíritu Santo, para que podamos estar atentos y no dispersos, sino que podamos observar las grandezas que en estos dos cortos versos nos muestra, Señor, frente a tu misericordia y también lo que demandas. En tu nombre, Señor Jesucristo, hemos orado. Amén. Entonces, acompáñenme a la lectura. Mateo capítulo 5, versos 31 al 32 dice así: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, eso es clave, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y en general, ¿a qué pregunta nosotros vamos hoy a responder? ¿Por qué era importante tratar sobre el divorcio? Bueno, pues he colocado a esta enseñanza del día de hoy el reino de Dios frente al divorcio. Cómo el pueblo estaba tratando incorrectamente este tema y cómo correctamente se debe tratar a la luz del reino de Dios. Entonces, y esta enseñanza, aunque habla del matrimonio y su importancia o su relevancia, no es solo para los esposos que estamos acá presentes, también para ustedes, niños, y también para los jóvenes que no se han casado, los solteros que están presentes. Podrán observar la importancia que el reino de Dios le ha dado a este tema de la unión marital, ¿sí? Así que no lo echen en saco roto, porque es palabra de Dios frente a un tema importante que ustedes deben saber cómo es tratado y cómo debemos actuar en él. Y es evidente, después de que vimos las bienaventuranzas, cómo el Señor ha encarado estos diversos temas mal enfocados, como
Hemos estado viendo eso, ¿cierto? Oísteis que fue dicho, dice el Señor, y el Señor lo contrarresta con, y ahorita lo vimos, pero yo os digo. Esa palabra es importantísima porque es el representante, es la segunda persona de la Trinidad que está encarando y contrarrestando estas diversas inconsistencias que el pueblo de Israel estaba cometiendo y se han presentado. Y ha sido por una causa principal que ha venido desde siglos atrás y ha sido por una liviandad moral que ha habido en sus corazones, ¿sí? Ha habido una moral liviana frente a su respuesta como deben actuar ante el reino de Dios, porque el pueblo se ha alejado de su voluntad. Entonces observarán niños y solteros que deben ustedes ser guiados con el valor mismo que le da el reino de los cielos a este tema de la unión marital, que ustedes prontamente van a adquirir, ¿sí? Entonces es importante el valor que le da el reino de los cielos y no el mundo. Entonces desarrollamos ese sermón e iniciemos con nuestra primera pregunta. ¿Qué fue dicho frente al divorcio? Y antes de entrar y considerar lo que Moisés describe frente al divorcio, no debemos olvidar lo que significa el matrimonio. Significa la unión de dos para ser uno. La institución más antigua que Dios ha establecido o que ha hecho, y lo vemos desde el inicio en Génesis. Y tan importante que en Éxodo 20, el decálogo, los 10 mandamientos, está ahí implícito. El decálogo protege el matrimonio y prohíbe su violación por medio del adulterio, pagando su infracción con la misma muerte. Eso para el pueblo de Israel era claro. Quien adulteraba dentro del pueblo de Israel era causa de muerte el adulterio e infringir este mandamiento. Y lo único que puede dar separación a este sagrado contrato es que normalmente lo natural es la muerte, ¿cierto? En su instancia normal entre sus esposos, en sus vidas conllevando el matrimonio. Y es un consorcio de por vida. Pero ¿qué pasó con este sagrado contrato? Es evidente que el pecado tan devastador que ha estado en el hombre, en su naturaleza, ha distorsionado y lo ha afectado. Que debería, por lo contrario, pues ser un reflejo de ser guardado con gozo y felicidad el uno con el otro para la gloria del Señor, ¿cierto? Es un beneficio para las personas que están de dos en uno que contrajeron esta unión marital. Y es de ver tal devastación que se ha alejado y hoy observamos, lastimosamente, que ha tomado tantas variantes de formas tan incoherentes que son tan aceptadas, ¿sí? Pero que están fuera del modelo original. O sea, es decir, jóvenes y niños y nosotros que el matrimonio en el cual ustedes próximos y nosotros que estamos debemos es verlo a la luz de cómo en el modelo original Dios lo estableció, no como el mundo e incoherentemente hoy se pueden casar con un árbol, se pueden casar con un animal, está fuera del modelo original. Eso no es aceptado, eso es una abominación para el reino de Dios. Por eso era importante que el Señor Jesucristo viniera. Y quisiera que viéramos ese fue dicho que se habla o que se estableció, está en el libro de Deuteronomio capítulo 24, vamos allá por favor, es importante considerarlo para poder entender la complejidad del asunto. Deuteronomio capítulo 24, versos del 1 al 5, pero solamente quisiera abordar en este momento, ya vamos a abordar los demás, el versículo 1. Dice así, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Está hablando Moisés. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haberle hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Y recordemos que el representante de una familia en el pueblo de Israel, o a quien Dios demandaba mayor responsabilidad dentro pues, de su vida doméstica, era el hombre. Es la cabeza. Por ello, cuando en la caída, aunque Eva era responsable, se le exigió con mayor responsabilidad a Adán. Los dos eran 100% responsables, pero la mayor de la responsabilidad la llevaba era Adán. Y es por ello que Dios se dirige a él
Y el divorcio, o en esta situación, la carta de divorcio era solicitada pues por la cabeza del hogar, que era el hombre, por cultura, ¿sí? En su entorno. Y vemos que el texto dice que si el esposo encuentra en su esposa algo indecente, que es importante aclarar acá la palabra indecente, que no es sinónimo de algún acto inmoral sexual fuera del matrimonio, ya que si fuera así correspondería pues a adulterio, ¿cierto? A muerte por adulterio. Entonces es mejor tomar esta palabra como algo torpe de reproche, como en otras traducciones lo dice. Y se los quiero leer de la versión de las Américas. Dice así: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le agradare porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y como la palabra no es aún así tan clara, ha sido muy compleja, una regla de interpretación bíblica es aclarar un texto oscuro con un texto claro. Entonces, pues nos vamos a Mateo capítulo 19, que es... No se vayan allá. Después vamos a tratarlo. Pero Mateo capítulo 19, verso 1 dice, cuando los fariseos querían probar al Señor frente a este tema, preguntan ellos si por cualquier cosa se podía repudiar a su esposa y divorciarse. Entonces, por cualquier cosa es mejor tomarlo así, ¿cierto? Y que fuera causa de incomodidad y de reproche para que el esposo pudiera excusarse en eso. Ya lo vamos a ir abordando con más claridad. Pero es importante entenderlo bajo esa intención, bajo un texto más claro. Al parecer en estos tiempos era común esta práctica por esa misma liviandad moral que había dentro del pueblo de Israel y ese alejamiento que estaba tomando fuera de él, del reino de los cielos, de su institución, frente al matrimonio. Y esta era una incorrecta práctica de desobediencia que estaban tomando ellos, no una obediencia clara frente a la palabra o a la voluntad de Dios. Tomaban tan literalmente a su favor tal enseñanza que justificaban sus actos acusando a su esposa por cualquier cosa que no les gustara y de esa manera pues despedirla. Pero estos hombres no eran todos, y lo vamos a ver más adelante que no es así. Y no es que Moisés esté alentando al divorcio, todo lo contrario, no lo manda, no le está fomentando, lo está restringiendo a causa del hombre que repudia. Este esposo, por razón de su falta de afecto y orgullo hacia su esposa, que es la condición correcta, una falta de afecto, una falta de aprecio, de darse a su esposa, de no desenvolverse como la cabeza de familia y posiblemente pues actuando en servicio a su hogar, no como un siervo, sino como señor imponente, ¿sí? Por falta de guía, su orgullo evidentemente ante cualquier demostración que no le gustara de su esposa, tenía pues la excusa de poder despedirla de su casa y repudiarla. Entonces, por no solucionar tal conflicto y no desenvolver su rol correctamente dentro de su hogar, pues tomaba se autojustificaba frente a ello. Pero miremos los versos restantes y veremos la oración principal, que no comienza en el verso 1, ¿sí?, sino los versos 1 al 3 están subordinados a la oración principal, que es el verso 4. Entonces, leámoslo de corrido, y dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haberle hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, esta es la cláusula principal de esta oración: no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El divorcio no es un derecho, es una falta grave.
Si no es por el motivo correcto, que lo vamos a ver ahorita en nuestro segundo tema, a causa de repudiar por cualquier cosa, es por la insensibilidad de percibir con agrado la voluntad de Dios a esta unión sagrada, ¿sí? Es no tomar, no ver correctamente o de aceptar, ¿sí?, la voluntad de Dios frente al matrimonio, ¿sí? Es ser insensible a este mandato y este sagrado contrato, en el cual deben actuar los dos en una forma de ayuda mutua en el servicio a Dios. Y la mujer dentro del pueblo de Israel, pues hasta un tiempo, no era tomada con la posición de coayudante para su esposo. Ella gozaba de pocos derechos. Y en el judaísmo, es decir, en los tiempos próximos al Señor Jesucristo y demás, era definida no de forma agradable. Entonces, lo que quería Moisés en este tiempo, ante este tema, era detener y dejar claro que quien quisiera pasar carta de divorcio mejor lo pensara 2 veces antes de hacer tal acción de repudiar a su esposa, porque no la podía volver a tomar como mujer, ¿sí? Sí, el otro que la tomó moría, ¿sí? O la dejaba, no podría volver a tomarla. Esto detendría las justificaciones sin sustancia, sin argumentos, por causa de un corazón ¿qué? Orgulloso. Esta norma haría reflexionar al esposo ante su falta de afecto hacia su cónyuge, ayudaría a pensar rápidamente, ¿sí?, y a no pasar esos argumentos o supuestamente justificaciones válidas para el divorcio, y de esa manera poder retractarse y no despedir a su esposa, más bien rogar, ¿sí?, si la despidió, que volviera, ¿sí?, para que no contrajera otro matrimonio. También, por otro lado, esto es importante, también era para detener aquellas inconsistencias que había dentro de la esposa actuando dentro de su hogar, ¿sí?, para que no le diera motivos a su esposo frente a cualquier reproche, sino que actuara correctamente frente a su rol como esposa y al esposo en su rol frente como esposo, ¿sí? Entonces, esto era lo que Moisés estaba deteniendo en esta carta. No es que estuviera fomentando o alentando el divorcio, lo que estaba era de una manera restringiéndolo para que actuaran correctamente dentro de él, ¿sí? Y no hubiera esa insensibilidad, no hubiera esas justificaciones sin sentido que no se pudieran solucionar dentro del hogar. Porque claramente quien lo realizara, quien repudiara, ¿sí?, Moisés recalca que se contaminaría moralmente ella si contraía otro matrimonio, ¿sí? Y ya sería abominación a Dios si se quisiera volver a juntar con su primer esposo. Entonces era una exhortación de doble respuesta, tanto para el esposo como para la esposa, encaminando a los dos a darle un sentido de gran valor que tiene el matrimonio, ¿sí?, apuntando a ese modelo original que es de gran valor delante del reino de Dios, que es lo que el Señor está solucionando y dándole la correcta directriz, y de que de esta manera los esposos se respetaran mutuamente, ¿sí?, y se sujetaran entre sí. Bueno, y habiendo entendido el conflicto en su tiempo del divorcio, veamos con mayor claridad lo que el reino de Dios establece frente al tema en nuestro segundo enunciado. ¿Qué dice el Señor? ¿O cómo da respuesta el reino de Dios frente a ello? Entonces, vamos nuevamente a nuestro pasaje en Mateo capítulo 5, y el verso 32 dice lo siguiente: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, ubiquémonos donde nos encontramos en este momento. El Señor está con sus discípulos, enseñando y corrigiendo todas estas prácticas incorrectas del día a día que se veía en este pueblo de Israel. Y era muy común porque pues ya observamos que el mismo conflicto se trata en un pasaje paralelo en este mismo evangelio en Mateo capítulo 19. Él ya sabía que era un tema controversial y de mala práctica por el pueblo de Dios, porque incurrían en una falta grave al reino de Dios. Y ya vamos a ver su aseveración. Antes quisiera que fuéramos
al texto paralelo de Mateo capítulo 19. Vamos a leer los versos del 3 al 8. Y no quisiera profundizar pues en este pasaje paralelo, sino que veamos el por qué es de gran valor la unión marital, el matrimonio, y no como lo pensaban, y el problema de su enfática excusa de los maestros del tiempo frente a poder repudiar y pasar carta de divorcio, y nos va a dar mayor claridad, en lo cual él les decía cuando vimos que en Deuteronomio la oración principal es no, que era el versículo 4, ¿cierto?, y que están subordinados, y que claramente Moisés no estaba ni fomentando ni estaba alentando a que pues o se estaba contradiciendo frente a poder ser válido el divorcio. Solamente hay una cláusula que ahorita la vamos a contemplar, una excepción. Dice así: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Los fariseos y los rabinos enfocaban su enseñanza en esa supuesta autorización. O sea, era un motivo de justificación para ellos y poder excusarse solamente por haberse nombrado esa carta, ¿sí? Y poder repudiar a su esposa. Para ellos era un tema en el cual podían sus inconformidades poder pasarlas y de esa manera librarse de su conflicto interno en su hogar, ser sus salvavidas y de esa manera deshacerse de su esposa y de sus obligaciones con ella. Y como el Señor lo aborda, no por tradición mal enfocada, sino se remite al propósito fundamental que Dios instituyó en la creación. El verso 4 del capítulo 19 dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, ¿sí?, al principio en la creación, varón y hembra los hizo? Entonces los maestros se referían a sus antepasados, pero el Señor Jesucristo fue más allá y fue a la creación, ¿sí?, a donde en el momento que instituyó el matrimonio. La mujer en estos tiempos, como les decía, no era tratada con dignidad. Pero hay que considerar que no todos. Lo vemos cuando José pensó en el inicio del capítulo 1 de Mateo, que él pensó que ella le había sido infiel. Dice el capítulo 1 del verso 19 de Mateo, él pensó dejarla secretamente, ¿para qué? Para no infamarla, ¿cierto? Entonces, no todos eran así. José, dice el verso también, que él era justo. Entendió el propósito del mandamiento que Moisés había mandado, y no como los intérpretes o los maestros de ese tiempo, que recalcaban y enfatizaban frente a ello. Recordemos que la intención de ser justo no es solamente por conocimiento, ¿sí?, sino cómo con ese conocimiento obedezco, es decir, cómo yo pongo ese conocimiento en práctica, ¿sí?, sin salirme del conocimiento fiel que Dios ha mostrado. Cuando ya me salgo o cuando no practico es porque no lo he entendido. Eso es importante. Y eso era lo que pasaba en este problema de gran práctica en el pueblo de Israel. Y era evidente los extremismos de estos hombres ante el tema del divorcio. No les hacía ver que lo que en verdad caía en ellos era en la infidelidad del sagrado contrato matrimonial por caer en opiniones de sus antepasados que también habían enseñado esa incorrecta directriz. Y habían enfatizado por décadas que supuestamente el divorcio por cualquier cosa era legítimo. Y miremos cómo el Señor deja un precedente severo ante esta falta del esposo que repudia hasta dónde llega su injusticia, ¿sí?, con su pecado de orgullo y falta de amor, falta de afecto, de entrega a su esposa en nuestra primer subdivisión de este verso, que son las graves consecuencias de repudiar. ¿Cómo se extiende el pecado? Este pecado.
Y voy a tratar primero esta parte, ya que es una falta grave, ¿sí? Que sus consecuencias son trascendentales. Es decir, que voy a leer la parte, a no ser por causa de infidelidad, sino lo voy a leer de recorrido para que lo entendamos así, y la excepción la estudiamos ahorita, o terminamos con ella. Dice así: pero yo os digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Dice el verdadero intérprete que aquel que despide a su esposa por no disponerse a ella, por no extenderle amor, por no guiarla, lo natural en respuesta al compromiso, sino reprocharla, lo que hace es que la expone, ¿sí? La expone a que peque adulterando, siendo inocente posiblemente por algo mínimo, ¿sí? En su excusa de querer deshacerse de ella por algo mínimo, hace o la expone a que peque, a que cometa adulterio. El desprecio de su cónyuge la envía a este pecado. Como si no bastara cierto rechazarla injustamente por parte del esposo, que suma a esa falta o esa insensibilidad, pues suma más pecado. Entonces ahí es donde observamos la injusticia que están cometiendo al reino de Dios. Es grave lo que está haciendo el pueblo de Israel. Está actuando en contra y alejándose de su Señor. Y lo incoherente es que eran maestros que tenían la palabra, la sabían de memoria, la recitaban, y mire cómo estaban actuando, ¿sí? El Señor, el representante perfecto, deja claro que aquel que busca excusas y no se posiciona, hablándole a los esposos acá y a los posibles solteros que van a contraer matrimonio, ¿sí? Dios posiciona este rol en el hombre de una manera importante, porque le ha encomendado en esta unión marital la responsabilidad a cada uno de ustedes, hermanos, y a mí, a darnos, a entregarnos, a guiar a nuestras esposas, a nuestros hijos, para la gloria de Dios, y no buscar motivos y apartando a nuestras esposas para llevarlas a pecar. Recae el pecado, ¿sí?, de nosotros en ellas. El peso de su pecado trasciende, y no solo queda allí, porque mire cómo expone no solamente a ella, sino también a aquel con el que va a contraer matrimonio, ¿sí? Entonces, si ella quería nuevamente contraer matrimonio por el repudio de su esposo, ella caía en adulterio y también caía con el que se casaba. ¿Y cuál es la causa o la raíz? Dice el Señor en el pasaje paralelo que leímos ahorita en el verso 8 del capítulo 19, y les dijo: la causa es por esta: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero más al principio no fue así. Entonces, bueno, dirán acá mis hermanas en sí mismas que ojalá mi esposo esté atento porque el Señor le está dando duro para que aprenda. Bueno, pero por tradición judía y recordando que la carta de Mateo está dirigida a judíos cristianos, ¿cierto? Familiarizados pues con estas inconsistencias, y su enfoque claramente va al hombre. Pero nuestro Señor no solo deja este precedente aquí, al esposo, lo va a enmarcar para todos los tiempos en su iglesia. Es decir, que mujeres, esposas, que la iglesia también, o sea, esta instrucción también va para ustedes. Hay otro evangelio que se habla de esto, y es el evangelio de Marcos, que va dirigido al no judío, es decir, va dirigido al gentil, a que no pertenecía al pueblo de Israel. Marcos se enfoca en este pueblo, o en estas personas, ¿sí? Y contemplemos este pasaje y observemos que es así. Marcos capítulo 10, si quieren ir, si no yo se lo leo. Marcos capítulo 10, versos de 11 al 12 dice: y él les dijo: cualquiera que se divorcie, también es paralelo a este tema que Mateo está tratando, dice: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, si ven, hermanos, esto va para las dos partes, ¿sí? Tanto para nosotros, tanto para ustedes. Así que, hermanas,
todo lo que es referenciado al hombre en Cristo, la falta de afecto, ¿sí? Su falta de guía en el hogar como coayudante, ¿sí? También, si se buscan motivos, y no motivos de solucionar, sino motivos para alejarnos, es porque hay una insensibilidad a la falta de afecto de la voluntad de Dios, ¿sí? O no se ha entendido correctamente lo que debe cada uno de ustedes valorar dentro de su matrimonio, ¿sí? Cómo deben darle la posición digna que Dios mismo le ha dado desde el inicio. Y es por esa intención original a la cual nosotros nos debemos remitir. El matrimonio no se considera de una unión para desenvolverse individualmente, porque claramente si fuera así perdería su esencia, y es los matrimonios que hoy observamos contemporáneos, ¿no es así? Ahora se le pone así, matrimonios contemporáneos. Cada uno puede hacer lo que quiera, ¿sí? No, perdería su esencia esa unión de dos en uno. No sería un matrimonio bíblico, sino otros que van contra ese modelo original. Entonces usted ya puede ir referenciando, si no se está actuando claramente así, es porque no es el modelo original que Dios ha establecido del matrimonio. El darse recíprocamente, ¿sí? El uno con el otro, es una unión de dos, ¿sí? Hay dos, pero es para construirlo en un solo fundamento, o en una sola estructura, no dos por aparte. Sí, es la intención que Dios le ha dado. Es dinámica. Y ahora, habiendo terminado esta subdivisión, la primera parte, vamos a la segunda, que es la consideración o la excepción, que es por infidelidad. Dice el texto, a no ser por causa de infidelidad. Uno de los actos más entristecedores. Un pecado tan grave que falta a sí mismo, falta a quienes les rodean y falta primeramente a Dios, a su institución. Me refiero en cualquiera de los dos casos, ya sea hombre o mujer, que lo cometa. Es entristecedor ver estos casos que nos rodean últimamente. Y aún así, este sagrado contrato, si es violentado por adulterio, cuando vimos en el Antiguo Testamento, la causa de adulterio a este mandato era que, acordémonos que era la muerte, ¿cierto? Por adulterio. Acá el Señor también deja una descripción de misericordia. En esta compleja situación, en vez de la muerte por adulterio, se permite el divorcio, siendo una prerrogativa o un favor a quien adulteró y quien engañó, con la posibilidad de ¿qué? De arrepentirse. ¿Sí? De arrepentirse y restituir su pecado. Entonces observamos cómo deja el precedente el Señor Jesucristo. No es que lo esté fomentando, sino que por causa de un corazón duro, por falta de la insensibilidad de cada uno de nosotros frente a la unión que contrajimos, ¿sí? Si se da tal ocasión, mire la prerrogativa que el Señor da para aquellos que faltan gravemente de una forma infiel ya como tal. Da una intención de arrepentimiento. De lo contrario, claramente si se desaprovecha esta extensión de misericordia que el Señor da, que el reino de Dios da, y se actúa como si nada, se sumará el peso. Recordemos el peso que se suma a aquel que se divorcia, es una falta grave de condenación segura y será llamado al tribunal divino. Bueno, ya para terminar, vamos a realizar unas aplicaciones para mis hermanos de la iglesia, me dirijo a ellos. Y recordamos que el repudio es un sentimiento expresado de un corazón duro, no se les olvide eso, ¿sí? Esa es la forma de reprochar, de una falta de insensibilidad, ¿sí? De falta de afecto, de amor, hay un orgullo todavía ahí que hay que trabajarlo. Por no dar un valor correcto a su esposa y claramente pues a la institución que el Señor ha establecido. El reino de Dios bajo la representación de uno de sus integrantes, nuestro Señor y Salvador, nos muestra nuestra condición y el arreglo que como discípulos debemos mejorar.
En nuestra práctica como creyentes, solo bajo la guía y la ayuda del Espíritu Santo, en el poder de su obra, podemos realizar esto. ¿Qué pecado debemos confesar? Cada uno de ustedes lo deben saber, ¿cierto? Y debemos confesar, hermanos y hermanas, si hemos tenido un corazón duro en nuestros hogares, dando motivos más a favor, no para construir correctamente nuestro matrimonio, sino con intenciones de faltas de guías, falta de afecto, de ayuda mutua, de entrega en amor y sacrificio en su hogar para la gloria de Dios. Mis hermanos, queda como su tarea pedirle perdón a nuestro Dios por violentar directamente la institución sagrada que debería cada uno de darle y tenerla en alto valor. Al pacto matrimonial que decidimos guardar con gran tesoro cuando decidimos decir acepto, ¿cierto? Y también ir a sus parejas, ir a sus hijos y pedirles perdón y resarciendo su conducta insensible ante el matrimonio. Este pecado puede ser evitado también por ustedes, niños y jóvenes, conociendo más a Dios y sabiendo el valor tan grande que el reino de Dios le da a esta sagrada institución. ¿Cómo deben desempeñarse ustedes en ella? Deben darle una posición digna, un ofrecimiento mutuo dentro del matrimonio, como el modelo original lo demuestra. Es un motivo de consuelo también para la iglesia el saber esa gran misericordia que el Señor extiende si hemos pecado de tal forma. Estamos a tiempo para arrepentirnos, volvernos a Dios y obedecer su voluntad correctamente. Es su tarea, hermanos, esposos, reflexionar ante ello y resarcir su falta si ha caído en su hogar o si le falta mejorar también. Y lo otro, hermano, no es conocer nuestra labor como nos ha enseñado nuestro representante perfecto. También lo somos, y esta reconciliación o debe ser parte de nosotros el animar a la reconciliación ante aquellas familias no creyentes y hermanos también que están pasando por dificultades en sus hogares, y mostrar la necesidad de Cristo que cada uno debe tener frente a esto y no ser indiferentes con sus esposos. Y a quien nos visita, esto también va para ustedes. Sin el conocimiento del verdadero Dios, no podrá darle el valor correcto a la institución sagrada del matrimonio y va a aceptar esas prácticas incoherentes que hoy se ven tan aceptables hoy en día, de que es casarse con un animal, de que es contraer matrimonio con un árbol, ¿sí? Y darle el valor a eso y no darle el valor a su mismo hogar al cual Dios le ha permitido vivir. Solo se puede entender a la luz de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Solo en Él podrá usted entender la dureza del cual su corazón presenta. Y solo en Él, en sus fuerzas, podrá ser construido en usted un verdadero discípulo no injusto, porque todo lo que estaba tratando estos hombres, dando carta de divorcio, era injusticia y no actuando con la verdadera justicia que Dios les había enseñado. Y esto es por no entender esa voluntad, y solamente la podremos entender bajo la ayuda de nuestro Señor y Salvador. Entender cuál es ese valor que se le da a este contrato marital y que le ha podido dar disfrute en ello. Por ello le invito a que vaya al Señor en arrepentimiento y crea en Jesucristo como su Señor y Salvador, y le sirva su voluntad y le obedezca como lo ha establecido en el modelo original del matrimonio, ¿sí? Y se sujete en amor al Señor. Sirva y busque el acondicionarse a la obediencia del reino de Dios y no a la obediencia de este mundo. Entonces, pues esto es lo que traje preparado. Espero que el Señor les haya inquietado, les ayude a confesar este pecado, a hacer las mejoras que deben realizar, pero bajo la ayuda de su Santo Espíritu.